las que estamos presentando este espacio para hombres. Estoy de verdad encantada de poder estar una vez más en este espacio con Caes, muy agradecida por tomarme en cuenta para estos espacios hermosos donde podemos hacer conciencia, donde realmente la intención es precisamente que vayamos creciendo como seres humanos. Más allá de ser hombres, mujeres, creo que dentro hay ciertas pautas y características que son muy del ser humano y que cuando aprendemos a derribar esos muros que nos hemos creado por todo lo que venimos aprendiendo, pues empezamos a crear también una mejor sociedad. Si me ayudas, a ver, no, si se puede compartir pantalla. Entonces, bueno, cuando yo le comentaba a Neri, ustedes deben conocer a Neri, el director de la firma, digo, ¿qué tal si hacemos un espacio para papás? Ya hemos hecho espacio para mujeres, ya hemos hecho espacios para mamás. ¿Qué tal si hacemos un espacio para papás? Creo que es súper importante. Y hay muchos mitos que vamos a hablar el día de hoy que giran alrededor de qué es ser un super papá. Normalmente lo que pensamos es que un hombre no se puede quebrar, que un hombre tiene que ser fuerte como una roca, que un hombre no puede mostrar sus sentimientos. Bueno, vamos a ver el día de hoy qué mitos hay que derribar para realmente crear una sociedad fuerte, equilibrada, sostenida en el tiempo. ¿Ok? Así que antes de hablar de nuestro tema, voy a hablar primero de mi papá. Yo siempre me llevé bien con mi papá, yo, como suelo decir, y perdón si soy muy morocha, morocha es como hablar muy suelto, pero a mí se me caen las babas por mi papá. Quiere decir que yo amo mucho a mi papá. No siempre fue así, nosotros más bien tuvimos una relación muy distante. Mi papá fue un papá ausente, no porque no estuviera físicamente, sino porque él realmente no sabía cómo dar amor cuando yo fui pequeña. Y fue así como crecí con esta distancia. Pero hace 5 años que mi vida empezó a cambiar y donde me metí en este mundo fue cuando yo dije, a ver, hay algo que yo tengo que aprender para mejorar mis relaciones y definitivamente empecé por mi papá. Fue de las primeras cosas que yo me di cuenta. Y con mi papá tenemos una relación muy buena. No puedo decir que, ay, que es excelente y todo es de color rosa porque no es así, somos seres humanos. Mi papá tiene una característica que hasta ahora le cuesta mucho y es que es muy fosforito, se enoja mucho. Entonces, alguna cosa que no le gusta, pasa, enciende y ya ha pasado que a mí hasta me resiento porque me coge y me llama la atención por cosas que no son como él las dice. Entonces, bueno, pero somos seres humanos y me llevo súper bien, me escribo todos los días con mi papá, se ha fortalecido mucho la relación, pero me doy cuenta que para que pasen esas cosas, yo asumí la responsabilidad de querer que mejore esa relación. No hubiera mejorado nada si yo no hubiera hecho nada dentro de mí, ¿ok? Y en todo este tiempo de altos y bajos, mi papá también es una persona impaciente, ha aprendido mi papá con el tiempo a ser amoroso. Ya él es de los que ahora sí, si voy, los alumnos no vivimos en la misma ciudad, yo vivo en la capital de Ecuador y mi papá vive en mi ciudad natal, mi papá vive en Guayaquil, mi papá también nació allá. Y estamos como a 8 horas de diferencia más o menos en auto. No nos vemos seguido, pero las veces que nos vemos es bonito porque sí hay este tema de que no se siente distancia, sino más bien se siente una relación muy consolidada. Y en todo este tiempo puedo decir que hay tres cosas que yo admiro mucho de mi papá. Mi papá ha aprendido de sus errores. Tenemos en la familia, bueno, de papá y mamá somos solamente 2 hijos y de ahí mi papá tiene 3 hijos más. Mi hermano, el menor, es de su segundo matrimonio. Entonces, mi papá se casó 2 veces, con mi mamá y con la mamá de mi hijo, de mi hijo, de mi hermano, el más pequeño. Entonces, cuando yo he podido un poco conversar con mi papi, él suele decir que se ha dado cuenta que no le ha servido la soberbia, que no le ha servido los enojos, que realmente su vida ahora la quiere llevar más tranquila. Y yo puedo admirar mucho eso porque hay gente que se agarra y dice, no, yo soy así y así me voy a morir. Entonces yo sé que es muy difícil porque mi papá sí creció también con esa creencia de que los hombres deben ser fuertes, de que los hombres no muestran lo que sienten. Y mi papá ha sido una persona muy hermética, que no le gusta contar lo que le pasa. Entonces, cuando él me contó todas las cosas que ha aprendido, yo admiro mucho eso porque no es fácil. No es fácil decir yo me equivoqué. Equivocarse es de por sí para cualquier persona es muy duro, mucho más para los hombres que tienen todas estas creencias en el intermedio, donde la sociedad les mira y es como, a ver, yo no puedo sentir que me siento vulnerable. La segunda es que se
se sigue esforzando por generar ingresos. Mi papá tiene ya 60 y... A ver, yo tengo 39, mi mamá tiene 57, mi papá tiene 62 años. Y hace actividades fuertes. Mi papá labora en construcción. Yo admiro mucho eso, porque otra persona diría, pues, bueno, no tengo mucho que hacer, pero la verdad es que mi papá todo el tiempo está buscando qué más hacer. Y la tercera cosa que yo admiro de él es que en medio de todo, a mi hermano el más pequeño, él sí disfrutó de mi papá desde chiquito. Mi papá le cambiaba los pañales, lo llevaba a todos lados. Y claro, yo recuerdo que mi abuelita falleció hace 5 años y mi abuelita era enojadísima porque decía, pero con ustedes no hizo eso. Sí, pero mi papá no era la misma persona y no tenía la misma conciencia. Y se enojaba mucho y decía, no, a ustedes jamás los llevó, pero ni al parque, y muy enojada mi abuelita. Entonces, yo más bien lo veía desde el otro lado y digo, qué lindo, porque mi hermano, el más pequeño, él sí vivió todas las cosas que ninguno de sus hijos vivió. Realmente él ha podido disfrutar. Él sí tiene una relación consolidada con mi papá desde muy pequeño, ya mi hermano el menor tiene 15 años. Y es lindo, o sea, y ahí es cuando uno se da cuenta de que ha aprendido de sus errores. Entonces, me alegra mucho que en medio de todo, que no ha sido fácil, porque cuando mis papás se separaron, yo tenía 12 años, mi ñaño, bueno, ñaño le decimos al hermano, pero que es muy allegado, mi ñaño tenía 12, perdón, 9, y a mi ñaño le afectó más. Mi hermano, él le afectó tanto que se quedó de año, que ya no hacía caso, se volvió muy rebelde. Fue muy difícil, fue una etapa muy dura. Sin embargo, no podemos comparar el aprendizaje de cada uno porque cada uno es diferente. Y yo digo, bueno, gracias, porque si yo no hubiera vivido eso, realmente yo no fuera quien soy. Yo no estuviera hablando así de lo admirable que es mi papá si yo no hubiera vivido todo esto. Yo creo que cada ser humano carga una mochila que es muy pesada y que cuando aprendemos realmente a darle la vuelta a todos estos tropezones, pues podemos decir, realmente sí, hay cosas que pueden ser más ligeras para nosotros. Así que quiero contarles una estadística que a mí de verdad me deja pensando y aquí es donde les quiero invitar a que seamos más humanos. Y primero, empezando por ustedes, que sean más empáticos con ustedes, ¿okay? Que dejen de darse tanto palo porque es impresionante cómo nos damos palo y cuando somos racionales, que esa es una característica más de los hombres que de las mujeres, pues es más fuerte todavía el juicio que nos ponen. Los hombres se suicidan de 3 a 5 veces más que las mujeres, precisamente por eso, porque llega un momento en el que no saber expresar nuestras emociones, en el que no saber hablar de lo que nos pasa, en el que nos quedamos callados, en el que no sabemos comunicar, eso explota en algún momento. Y por eso llegamos a este momento. Hay muchas pautas en la sociedad que nos hacen pensar que ese es el único camino. Pues déjenme decirle que no lo es. Yo sí creo que en este momento de la vida me encanta a mí porque hay más gente haciendo conciencia, hay más personas que se están dando cuenta que es importante mirar hacia adentro, que ya no es como la sociedad te etiquetó y dijo que tenías que nacer, crecer, reproducirte y morir. Y en medio de ese crecimiento, estudiar y estudiar y estudiar y solamente hacer una actividad laboral al menos 8 horas al día y si es posible más. Entonces, sí creo que es importante como que mirar y decir qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Hay muchas nuevas actividades, hay que aprender a romper ese muro de yo no quiero dar el paso más allá porque yo me crié así, porque realmente hay que romper también esta estadística. De hecho, nadie debería suicidarse. Y si alguna vez pasa, creo que debería ser una tasa muy bajita y en situaciones creo que ya realmente, digamos, pues no tenía otra opción. Pero sí creo que es importante darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, porque el machismo existe también por las mujeres y esa parte no nos damos cuenta, es muy sutil. Ya, M de machismo se escribe con M de mujer, porque detrás de cada hombre que es machista hay una mujer mamá que crió así a ese hombre. Entonces empezamos a derribar todas estas barreras que lo único que hacen es que generemos una sociedad violenta y empecemos a crear más bien una sociedad desde mi espacio, desde mi responsabilidad, una sociedad donde podamos vivir en paz, porque ese es el legado que vamos a dejar, no solamente a nuestros hijos, en mi caso yo no tengo hijos, pero sí es un legado que yo voy a dejar a las futuras generaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? Cuando hay hijos es cuando más debemos darnos el permiso de pensar qué es lo que estamos dejando como legado a cada uno de ellos.
Así que quiero hablar muy rápidamente, esto lo hablo muy seguido en todos mis seminarios, sobre la mente consciente e inconsciente para tocar un punto que es importante. Dentro de los estudios sobre la mente, se dice que hay una parte consciente, que es una parte muy pequeñita. Hay autores que dicen que es el 1%, otros que dicen que es el 5%, otros que dicen que es el 10%, pero es muy pequeña. Esta parte es con la que en este momento me estás prestando atención, te estás dando cuenta. Eso es ser consciente, darse cuenta, ¿ya? Y la mente inconsciente es la que actúa en automático, como cuando te cepillas los dientes, como cuando vas a comer. Pero dentro de esta mente inconsciente hay un inconsciente colectivo que es muy fuerte. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Es todas aquellas creencias, programaciones y caminos que hemos formado como sociedad. Esto pesa muchísimo a menos que nos demos cuenta y empezamos a romper estos patrones. Entonces, dentro del inconsciente colectivo están todas estas creencias de que los hombres no lloran, de que los hombres tienen que ser fuertes, de que el hombre solamente sirve para proveer, y todas estas creencias que venimos copiando a lo largo del tiempo. Hay creencias que nos influyen a todos, como por ejemplo, muchos países de Latinoamérica vivimos con dolor. ¿Por qué vivimos con dolor? Porque cuando vinieron los españoles, lo que vinieron a hacer fue a saquear a nuestra gente, fue a realmente maltratar a nuestra gente. Y todo ese dolor lo venimos arrastrando desde allá. Por eso hay baja autoestima, hay temas de carencia con el dinero, por todo este inconsciente colectivo que hay que también romper. Han pasado cuántos siglos y nosotros seguimos con dolor. Ya es hora de tomar conciencia y decir, bueno, esto ya no me sirve, ya no me es útil y empecemos a crear una verdadera sociedad próspera. Es súper interesante porque dentro de esto ya yo creo que estamos en un momento en el que tenemos tanta información que decir que no voy a cambiar mi vida es una locura. Entonces sí creo que es momento de darnos el permiso, porque es eso, es darnos el permiso de decir, yo puedo hacer algo distinto de aquí en adelante. Yo no puedo cambiar mi pasado. Lo único que puedo hacer con mi pasado es hacer las paces. ¿Y por qué es tan importante hacer las paces con mi pasado? Porque te lo vas cargando a lo largo del tiempo. Para la mente se vive siempre en presente. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu comida favorita? Hasta sonríes y ya te imaginas el plato. La mente siempre vive en presente. Ya, si yo te digo a ti, tu lugar favorito, entonces empiezas a recordar el olor, cómo se siente, si te sacas los zapatos. Entonces, la mente siempre vive en presente, por eso es tan importante hacer las paces con el pasado. Y empezar a construir aquel presente que quieres para ti, porque en algún momento el futuro va a ser tu presente. Así que empezamos a cortar todas estas creencias del inconsciente colectivo, donde realmente incluso se dice que los hombres son más agresivos, que los hombres no tienen tacto, que los hombres no saben comunicar, que los hombres, bueno, y tantas cosas que se dicen de los hombres que ya no es útil, porque si quieras o no, todos, absolutamente todos venimos también de un hombre. Venimos de un hombre y una mujer. Y cuando hay este tipo de creencias, anulas a la persona de la que también viniste. Así que bueno, hablemos sobre los mitos. Vamos a hablar de algunos mitos sobre papá y cuál es la verdad. Mitos sobre papá, los hombres no lloran. Entonces, realmente desde pequeños te crían y lo que hacen es pausar tu frustración, tu enojo y no te enseñan a controlar tus emociones. Y más allá de controlar es gestionar tus emociones. ¿Cuál es la diferencia entre controlar y gestionar? Y por eso es que lo recalqué. Controlar en un momento en el que realmente necesitas portarte de otra forma es importante controlar, pero tienes que hacer algo con esa emoción. Si solamente te pasas controlando, eso se vuelve una bomba de tiempo y en algún momento vas a explotar. Entonces, la parte importante es, ¿qué voy a hacer luego con esa emoción? Porque esa emoción es una alerta para ti. Y no es un tema de que, ay, algo me pasa, sino más bien cuál es el mensaje que te está dejando. ¿Qué es lo que quiere decir detrás de ese enojo, de esa tristeza, de esa vergüenza, de esa culpa? ¿Qué es lo que quiere decir? Hay personas, voy a hablar así en este momento de mí, pero yo soy de las que llora por todo, porque me enojo, porque estoy triste. Entonces hay gente que me dice, pero lloras por, digo, sí, es que me da mucho, me enoja mucho esto, me enoja mucho la injusticia, en mi caso muy particular. ¿Ya? Y yo a lo largo de esta vida he conocido hombres que también son muy sensibles. Entonces cuando no le das el permiso de llorar, para un hombre sensible es muy complicado, muy complicado. Tal vez para un hombre racional de pronto lo puede manejar un poco mejor, pero aún así se vuelve una bomba de tiempo porque no estás expresando tus emociones. Las emociones son parte de ti. Esa parte es muy importante entender. Entonces, más allá de decir que aprendemos
a que tenemos emociones es que hay que entender que los hombres tenemos un mapa mental totalmente distinto. La forma en la que interpreta el hombre no es igual al de la mujer, por su fisiología, ¿ya? Porque las mujeres pueden hacer más cosas a la vez, porque así funciona su cerebro. Sin embargo, ya, y yo les hablo por mi caso particular, también voy a hablar como mujer, hay ciertas cosas que yo no puedo hacer más de una a la vez, ¿ya? Entonces, no es que todo el tiempo es así, tampoco, ¿ya? Y asimismo, los hombres también pueden desarrollar otro tipo de cosas donde empiecen a entender mejor sus emociones. Y la parte más importante es que sepas cuál es tu mapa mental. ¿Qué es lo que te enoja? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te fastidia? Sí, a veces como seres humanos, y de hecho en la mayoría nos pasa, nos enojamos sin sentido. Llevamos un mapa mental tan arraigado que cualquier persona que nos coloque en la misma situación que nos haga sentir de esa forma, vamos a reaccionar. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Nosotros tenemos toda la información. Toda la información tiene una emoción. Entonces, cualquier situación que te haga sentir de la misma forma, lo que tu cerebro va a hacer es buscar la información anterior para replicar lo que se le sirvió para sobrevivir. Sobrevivir es el instinto primario del cerebro. Pero ya han pasado muchos siglos, ya no vivimos en las cavernas, no estamos corriendo para que un mamut no nos mate. Entonces es momento de decirle al cerebro, oye, no te vas a morir. Realmente hay que continuar y hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. ¿Ok? El segundo mito, papá se puede reemplazar. Es totalmente falso de que papá se puede reemplazar. Papá tiene su propio lugar, yo creo que para mí es súper importante. Y bueno, cuando entramos un poco en materia profunda sobre el tema de papá, ¿por qué papá no se puede reemplazar? Y más allá de que haya sido un papá que no sabe expresar cariño, que no sabe hablar conmigo, de que no sabe tratarme bonito, es mucho más allá de eso, pero dentro de nuestro corazón nosotros sí podemos darle su lugar a papá y no necesitas hablar con él. Muchas veces me topo que cuando voy a hacer terapia con alguien me dice, ¿y tengo que llamar? No, no tienes que llamar. Eso se hace en un espacio entre tú y yo, donde quedamos de acuerdo en ciertas cosas, en ciertas pautas que tienes que hacer para estar en paz con tu papá. ¿Por qué es importante darle lugar a papá? Porque primero que de ahí viniste. Segundo, porque papá te enseña a proveer. Eso es un rol muy marcado. Imagínense, cuando estábamos en las cavernas, ¿qué es lo que hacían los hombres? Los hombres se iban a cazar el mamut. Entonces, ¿qué necesitaban? De ahí viene donde su cerebro habla menos, donde se desarrolla menos esta parte de la comunicación, porque no lo necesitaban. No era necesario en ese momento, pero ahora sí, ahora somos más comunicativos. Entonces era, quédate en silencio, miro cómo están las cosas, planeo mucho la estrategia y voy y ataco el mamut. ¿Y qué hago con eso? Llego a la casa. Entonces ellos traen la provisión. Está muy marcado ese rol desde hace rato. Por eso es que se dice, no, es que el papá solamente se puede hacer eso. Y no funciona así. Han cambiado mucho los roles, las mujeres también proveen, y ahí es donde viene a ser un tema de equitativo. No se trata de igualdad porque no van a poder hacer las mismas cosas, cada uno es distinto, pero sí complementarse. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer también para aportar en el espacio? Entonces, es tan importante que desde la psicología, papá te enseña a proveer. Y si estás peleado con tu papá, entonces imagínate, o si nosotros, o si ustedes en este caso como papás, están peleados con sus hijos, porque eso se nota cuando no te llevas bien con tus hijos, se nota cuando no te llevas bien con todos los hombres de tu vida, porque no llevarte bien con papá es afectar todos los hombres de tu vida. ¿Cómo está tu dinero? ¿Cómo están tus relaciones? Alguna cosa no funciona bien. De pronto dices, bueno, soy bueno proveyendo, claro, porque normalmente los hombres aprenden a generar más dinero fácilmente, precisamente por las características fisiológicas. Pero en algún área de la vida estás flaqueando. Entonces, por eso es tan importante tener a papá bien. Y bueno, ahí por ahí les mando un tip adicional, es que también hay que estar bien con mamá, porque así como papá enseña a proveer, cuando papá llegaba con el mamut a la casa, ¿qué es lo que hacía mamá? Lo salaba y lo distribuía. Entonces mamá enseña a administrar y a multiplicar. ¿Quieres estar bien en el dinero? Aprende a llevarte bien con papá, aquí en el corazón, no es afuera, es aquí en el corazón. Y con mamá para que puedas multiplicar todo aquello que te llega. ¿Ok? El tercer mito, papá no puede dar cariño, porque supuestamente solamente es muy serio y papá es el que impone autoridad y papá es el que impone el respeto. Bueno, no funciona así. Tú puedes educar con cariño.
Y ahora que he estado estudiando algunas cosas últimamente, resulta que es mucho más, llega mucho más profundo el mensaje cuando papás, hablando de ambos, de papá y mamá, aprenden a jugar y hacer un poco más lúdico el tema para sus hijos, para dar una enseñanza. No es gritando, de hecho que cuando tú gritas, cuando te pasas, no, no y no, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello. ¿Qué pasa? El cerebro no codifica el no. Entonces, si, es más, un ejemplo súper sencillo. Si yo te digo a ti que no pienses en un elefante rosado, ¿ya? ¿Dónde te imaginaste el elefante? Por eso, el cerebro no codifica el no. Pero ¿qué pasa cuando estás no y no y no y no? Generas resistencia. Y esa resistencia hace que aprendas con dolor. O sea, dejas de hacer más porque te duele que porque realmente entendiste el mensaje. Entonces sí se puede aprender a dar cariño, a hablar con amor. No quiere decir, tenemos tergiversada también esta palabra y pensamos que hablar con amor es hablar todo con dulzura y con cariño. Cuando hay que hablar con firmeza también es importante. Pero el tema es cómo estás transmitiendo el mensaje. Acá se suele decir en Ecuador, letra con sangre entra, porque a punta de palo le hacían aprender antes a los muchachos. Entonces yo agradezco que ya no viví en esa época, pero hay mucha gente que se quedó con eso. Entonces no es de dar palos, sino más bien entender que estamos en una época totalmente distinta. Los chicos de ahora tienen acceso a tanta información, por eso se ve que en los colegios, ya te voy a demandar, y eso le hacen a los profesores. Y no está bien tampoco, hay que generar un equilibrio. Ya, cuando ellos tienen que hacer caso, tienen que hacer caso. Cuando ellos tienen que dar su opinión, también es importante aprender a escucharlos. ¿Saben? Cuando se va a dar un divorcio, los chicos sufren tanto porque no los involucran. No los involucran, es como que ya, me separé de la mamá y ya me voy a Dios. Y los niños se quedan con un vacío que no entienden nada. Cuando lo más, lo correcto es, si quieres realmente generar un vínculo con los hijos, es hablar con ellos. No vas a hablar lo mismo que hablas con un adulto, pero sí es importante explicarles. Los niños entienden todo. De hecho, ellos antes de que tú se los digas, ya lo entienden. Entonces, más se dan este tipo de heridas y de dolor cuando no dices que por las cosas que dices. Entonces, siento que con ellos también es decirlo. ¿Ya? Así que se puede aprender. Nosotros somos seres sociales y el tema de aprender a dar cariño, de hablar con asertividad, se aprende. Todo se aprende. La primera cosa que tienes que hacer es dar la intención de realmente querer aprender. ¿Qué otro mito sobre papá? Papá apoya en la casa cuando puede. Sí, creo que esta parte también es importante recalcar que como seres humanos hay que entender eso, que somos seres humanos. Mamá también se cansa. Mamá también tiene responsabilidades que cumplir. Y si mamá genera ingresos, entonces también es importante que papá aprenda a apoyar. Es cómo llego a un acuerdo entre tú y yo para repartirnos las actividades que hay que hacer. ¿Ya? Y si realmente no nos da el tiempo, no nos da todo lo que tenemos planificado, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a contratar a otra persona? Pero es importante pensar más allá. No puedo pensar que solamente porque como hombre me dedico a generar una actividad laboral, yo puedo llegar a la casa y hacerme el cómodo cuando en la casa hay muchas cosas que hacer. Mucho más cuando hay niños pequeños de por medio. Tener un bebé es muy cansado, creo que por eso decidí no tener hijos. Es que es mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad. Yo digo, es súper importante que haya un tema de ida y vuelta. Ay, no, es que el papá no puede bañar al bebé. ¿Cómo que no? Tienes que aprender nada más. Es más, yo sí creo que para papá es más sencillo porque tiene las uñas cortas. A nosotros las mujeres nos toca estarnos cortando las uñas para no lastimar al bebé. Entonces, es un tema de llegar a un acuerdo entre tú y yo, ¿ya? El siguiente mito, el papá es el cajero automático. Papá solamente sirve para proveer. Ayer estaba leyendo el mamá da la teta y papá la peseta. Bueno, pues es nada más un mito. Sí, antes era así, porque mamá realmente se dedicaba a la casa, se dedicaba a los niños, a chismear. Por eso es que las mujeres hablamos más. Estos roles están muy marcados desde antes. Pero ya no vivimos en esa época. Ya no vivimos en la época en la que está el mamut afuera y que hay que defenderse y que pasamos tiempos duros y que hay que ver la forma de cubrirnos en las cavernas del frío. Ya no estamos pasando esa época, vivimos mucho más cómodos. Entonces hay que romper esas creencias que ya no son parte de nuestra vida actual. Papá también tiene derecho a tener espacios para compartir. Para mí, de verdad que me deja pensando 2, 3, 4 y 5 veces.
cuando se separan y las mujeres no permiten que los papás vean a sus hijos. Bueno, ya les comenté un poquito qué es lo que pasa, por eso es que después los chicos tampoco aprenden de seguridad. Es súper interesante porque incluso fisiológicamente nos indica todo lo que aprendemos de papá y de mamá. Papá que tiene sus órganos reproductores afuera, entonces papá enseña las cosas de afuera. ¿Qué es las cosas de afuera? Ir a la vida, tener éxito, tener negocios exitosos, montarse a algo y decir, este proyecto yo voy y cumplo la meta. Todas las cosas de afuera, mamá enseña las cosas de dentro. Amor, contención, colaboración. Entonces, imagínate si tengo un papá al que no veo. Entonces, ¿qué estoy creando? Chicos inseguros, no van a tener confianza de hacer las cosas, dudo 2 y 3 veces, y bueno, las relaciones que van a tener súper complicadas, ¿no? Y después también puedo tener hasta problemas de autoridad, porque no tuve una figura que realmente me generó autoridad en casa. Y no se trata de imponer el respeto, sino más bien de entender cómo de la forma asertiva voy a poder llegar con el mensaje que necesito llegar. Y esta parte me encanta, es un mito que quise como ponerlo como entre paréntesis, porque sí me parece importante de cómo venimos con tantos mitos sobre el hombre y sobre el papá, que lo atamos hasta otros espacios. Y dice, Dios me castiga por haber hecho las cosas mal. Pero esto nada más es un reflejo de cómo es nuestra figura de papá. Como a Dios le ponemos la figura de hombre, y si nuestra relación con papá fue terrible, ya, porque conozco casos donde los papás han sido, pero terribles, que los masacraban, conozco casos donde hasta les sacaban sangre, muy complejo. Entonces digo, Dios me castiga, pero es nada más porque estoy atando las dos cosas, estoy usando la misma figura que tengo de mi papá a Dios, porque significa hombre. Entonces, la parte importante es cuál es la verdad detrás de esto. Si tú empiezas a sanar tus propias heridas, vas a dejar de echarle la culpa a Dios. Porque hay una frase que me gusta mucho de la Biblia que dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces es una locura pensar que Dios me está castigando. Son mis propias creencias las que hacen que yo tenga los resultados que estoy teniendo en este momento. ¿Ok? Más mitos sobre papá. Los hombres que se dedican a los hijos no tienen éxito en el trabajo. Esta parte me pareció súper interesante porque, claro, siempre estamos de alguna forma dentro de este inconsciente colectivo, dentro de la sociedad, diciendo, no, no, papá, no, 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 tú no puedes, no, no, tú dedícate a trabajar nada más, tú dedícate a generar plata. Pero realmente no funciona así. ¿Cómo vas a criar hijos exitosos en la vida si no compartas con ellos? Realmente dedicarles tiempo va a permitir que incluso estés más feliz. Dentro del análisis de liderazgo corporativo sabemos que la gente pierde mucho el tiempo, mucho el tiempo. Y estamos a veces tan ofuscados de tantas actividades porque tenemos nuestra cabeza llena de cosas que nos quedamos y nos demoramos más tiempo. Lo que cuando estuviéramos relajados tal vez nos tome 15, 20 minutos hasta media hora, nos puede tomar 2 y 3 horas cuando estamos muy estresados. Entonces la parte importante es aprender a tener equilibrio en nuestra agenda para poder compartir también en casa. Porque más bien, si yo tengo una buena relación con mi hijo, también voy a permitir que ellos tengan buenas relaciones en su entorno. La parte interesante de todo esto también es que si yo empiezo a tener buenas relaciones con mis hijos, yo tengo mejores relaciones también con mis subordinados, con la gente a la que yo estoy liderando, con la gente a la que yo soy su jefe. Esta parte normalmente no la conocemos. Pero si yo tengo buena relación con mis papás, eso quiere decir que si no tienes buena relación con la autoridad, tienes que ir a hacer a tus papás. Yo tengo buenas relaciones con la gente que representa autoridad sobre mí. Si yo tengo buenas relaciones con mis hermanos, también tengo buenas relaciones con mi directorio, con la gente que está a mi mismo nivel. Y si yo tengo buenas relaciones con mis hijos, entonces también tengo buenas relaciones con mis colaboradores. Esa parte es muy importante. Entonces sí es importante dedicar tiempo a la familia. No quiere decir que estés ahí si tengo una mamá tóxica o un papá tóxico que te dice que nunca puedes y que está saboteando. No, no. Bueno, voy a tomar distancia un poquito. Es que solemos confundir amor con poner límites. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es que yo, con el amor del mundo, te amo, te respeto y te acepto. Amor es aceptación. Pero si lo que tú haces para mí afecta a mi entorno de forma negativa, entonces aprendo a poner límites. Y eso es otra cosa. ¿Ok? Otro mito sobre papá, estás destinado a ser igual a tu padre. Bueno, es que hay muchos estudios, e incluso en la epigenética, de que llevamos en el ADN muchas cosas de nuestros papás.
Entonces, por ejemplo, por eso nos parecemos mucho en el cabello, en los rasgos, en el color de piel, pero no quiere decir que todo tenga que ser igual. Vamos a modelar a medida de las cosas que no hagamos conciencia. Pero ya las cosas que vamos a hacer conciencia, entonces podemos decir, bueno, de aquí para allá ya no quiero más. Eso se llama lealtad familiar. ¿Ya? ¿Qué es una lealtad familiar? Así explicado rápido. Cuando tienes alguna familia, por ejemplo, bisabuelo abogado, abuelo abogado, papá abogado, el hijo también se hace abogado por lealtad familiar. Pero ¿qué tal si el hijo no quiere ser abogado? Entonces, para que no tenga problemas y no la luche tanto con este tema de hacer una profesión distinta a lo que viene haciendo todas sus generaciones, hay que cortar esa lealtad familiar. Entonces, es importante que despiertes tu conciencia para que rompas esos patrones que para ti ya no son útiles. Tú eres una persona única, tú eres un ser maravilloso, que es importante que tú te reconozcas a ti mismo para que los demás también puedan reconocer lo grandioso y valioso. Así que aquí les voy a contar 3 características de un papá verdaderamente fuerte. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos bien? Sí, ya. Yo creo que cuando me puse a pensar en esto, definitivamente es algo que todos los seres humanos deberíamos saber. Perdónenme un ratito. Estas cosas pasan en vivo, que se seca la garganta también. 3 características de un papá verdaderamente fuerte. Y yo me ponía a pensar, ¿qué hizo que yo sea verdaderamente fuerte? ¿Y qué tanto se aplica a cada ser humano? Entonces, bueno, yo tengo una historia bastante dura. Hace 5 años y medio me separé de una relación violenta. Yo sí creo que ese fue como mi quiebre y donde dije, a ver, algo tengo que hacer distinto en la vida porque yo he manifestado todos mis sueños y haber tenido una pareja violenta no estaba dentro de lo que yo quería. Entonces ahí fue cuando me metí en todo este mundo y digo, algo hay que hacer diferente. Y me di cuenta que tenía una coraza. Como nos pasamos comprando estas ideas de que no podemos expresar nuestras emociones porque siempre hay que estar feliz, afuera hay que mostrar una cara feliz. Entonces me di cuenta que yo realmente estaba muy débil, que mis bases estaban muy frágiles y tuve que realmente sacarme cada pedacito, deshacerme por completo, volverme totalmente vulnerable y luego empezar a rehacer cada uno de ellos para ser verdaderamente fuerte. Y esto aplica igual para los hombres. Entonces, ¿qué es lo que hace un papá verdaderamente fuerte? Primero, que desarrolle su inteligencia emocional. Yo sí creo que es importante entender que ahora más que mucho antes, necesitamos desarrollar inteligencia emocional, necesitamos ser más sociales, necesitamos empezar a entender que nuestra comunicación también habla de emociones, que no podemos decir las cosas como nos salga de la barriga. Y dentro de esta inteligencia emocional, no es lo mismo cuando le hablas a un niño que cuando le hablas a una niña. ¿Ya? A una niña, sobre todo cuando las niñas son muy sensibles, lo que dice papá le duele el alma. Entonces, por eso es importante aprender a tener un equilibrio. ¿Qué tanto conectas con tus hijos? ¿Qué tanto entiendes cómo ellos les llega el mensaje? La comunicación asertiva no es otra cosa que lo que yo quiero decir es exactamente lo mismo que va a recibir la otra persona. Entonces, la comunicación asertiva empieza desde hablar de forma positiva. Porque si yo me paso con el no, ya les había comentado, entonces no, no y no. ¿Qué pasa con los niños? Hasta les da infección al oído de tanto que se cansan de que les digan que no, porque no le muestras qué es lo que sí puede hacer. Entonces despierta, desarrolla tu inteligencia emocional. Se puede desarrollar. Entonces yo veo casos donde realmente se toman todo personal. Y suele pasar que dice nuestro nombre, ¡eh! ¿Y ahora qué me va a decir? ¿Ya? Entonces empecemos a desarrollar esa inteligencia emocional. Es muy importante para todas las áreas, incluso para que tengas mejores negocios, para que puedas cerrar mejores acuerdos. Desarrolla tu inteligencia emocional. ¿Qué tan a pecho te tomas cada cosa que pasa? Y eso pasa mucho en ventas. Nos dicen que no y ¡ah! Me dijo que no. Todos tenemos derecho a decir que no. Hay cosas que no nos gustan. Entonces, si empiezas a desarrollar tu inteligencia emocional, incluso vas a entender por qué te enojas, por qué estás triste, qué pasa con todas las emociones que llegan a ti en ciertas circunstancias. Y es importante que aprendas a hacer algo con él, porque si no, vas a desquitarte con el que menos piensas. Porque es bien sencillo.
Cuando tú te sientes afectado, sientes que una persona está acá arriba, como que fuera tu superior, así no lo sé, ¿ya? Entonces tú vas a buscar una persona con la que tú te sientas superior y que esa persona se sienta acá abajo para desquitarte. Así funciona nuestra psicología. Entonces, por eso es tan importante empezar a hacer conciencia de, a ver, ¿cómo están mis emociones? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Realmente es que yo soy así? ¿O es que realmente yo quiero ser así y no quiero desapegarme? Porque eso también es una opción. Cuando yo digo, yo soy así, no me doy el permiso de ver un panorama totalmente distinto. Y gracias a la neuroplasticidad, se sabe que en nuestro cerebro se pueden crear nuevos caminos neuronales. Un camino neuronal es aquel camino que se va haciendo en las neuronas donde se graba nueva información. Como cuando empiezas a andar en bicicleta, como cuando aprendes a andar en el auto. Pero digamos que nunca me he subido a una moto. Entonces se genera un nuevo camino neuronal cuando empiezo a aprender a andar en moto. Sí, al principio voy a tener que estar más concentrado hasta que lo puedo hacer en automático. Así funciona con todo. Entonces sí se puede aprender nuevas formas de hacer las cosas. El segundo, autoconocimiento constante. Eso es de toda la vida. Créanme que hasta hace poco me cuestionaba y decía, ya, yo creo que esto ya está sanado, ya está superado, ya está listo. Y no, el autoconocimiento es de toda la vida, la verdad. De hecho, que a medida que vas escalando en tus metas, te das cuenta que quieres metas más grandes. Entonces es importante entender y mirar hacia adentro, a ver qué más, porque el miedo está presente todo el tiempo. De hecho, dentro de neurociencias aprendemos que cada miedo es afín a un tipo de edad. Entonces, siempre va a haber un miedo. Y lo que hay que hacer es, mientras más te conoces, bueno, pues lo que haces es minimizar el miedo. El miedo no se va a ir, el miedo lo agarras de la mano y le dices, a ver, vamos y caminemos juntos. Y lo único que haces es minimizarlo, pero solo lo haces con autoconocimiento. Eh, es importante también saber en qué momento aprender a callar, en qué momento aprender a hablar. No porque quieras decir algo, también vas a invadir el espacio de la otra persona, pero solamente aprendes a ser empático con el del frente cuando aprendes a ser empático contigo. Qué duro que es para un hombre ser empático consigo mismo. Qué duro que es ser más gentil. Créanme, si las mujeres nos damos palo, los hombres más. Por todos estos mitos de los que hemos hablado. Porque los hombres siempre se tienen que mostrar como una roca. No funciona así. Aprende a conocerte. Sí, va a haber momentos y espacios. Y tienes que entender también cómo funcionas, cómo es tu personalidad. Para una persona extrovertida, y esto es independientemente que si es hombre o mujer, le encanta hablar, ordena sus ideas hablando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuidar con quién conversas. Para una persona introvertida, todo lo quiere resolver a solas porque se le hace más fácil. Sin embargo, sí te invito a que sí, si eres más de las personas que siempre has estado en espacios donde solo conversas contigo, te des el permiso de estar en más espacios donde hayan más personas conversando de temas afines. ¿Ya? Incluso puede ser otra disciplina que no tenga nada que ver con las cosas que estamos hablando aquí. Por ejemplo, la semana pasada tuve la oportunidad de conocer un ecosistema de mi país que es de los páramos. De los páramos viene el agua. Es súper interesante porque es un suelo que es esponjoso y poroso y ahí es donde se almacena el agua. Se puede almacenar hasta por 5 años y el 90% del agua que tenemos aquí en la capital, en Quito, proviene de los páramos. Gracias a ese paseo conocí a una persona que es parte de un club de andinismo. Es un club de montañismo. Se dice andinismo porque nosotros estamos en la cordillera de los Andes. Y ahí fue cuando me di cuenta de que realmente salir de un entorno donde hablas de otras cosas, ellos hablan mucho de la montaña, de todos los retos que tiene la montaña, de las herramientas que tienes que usar, también te permite conocerte. Me di cuenta que tenía pánico a la nieve. Yo sabía que le tenía miedo, pero le tengo pánico a la nieve. Y dije, ok, ya hay un reto más que superar. Lo lindo de esto es que cuando tú vas a otros espacios y empiezas a superar, también afecta a tus otras áreas de vida. El amigo que conocí me comentaba que él, gracias al montañismo, empezó a conversar más, se ha vuelto más sociable. eh, Hay muchas cosas que él ha superado. Entonces busca algún espacio donde no necesariamente hables de ti, pero te va a influenciar también, donde rete una versión de ti que no conoces. Yo creo que yo les decía a los chicos, yo siempre he estado tantos años diciendo la nieve y yo no nos llevamos, yo creo que ya es momento. Y bueno, son 3 niveles, ¿no? No es que de una me voy a ir a la nieve. Es primero páramos donde se hace trekking,
El segundo, senderismo, que es lo que es como un término más común. El segundo es roca. Hay montañas que son muy rocosas, entiendo que tienen una complejidad mediana, y al final es el tema de la nieve. Entonces se vuelve súper interesante porque, claro, yo también voy a romper cosas que no me di cuenta que tenía adentro hasta que me enfrenté. Veía las fotos de muchas de las personas que habían hecho cumbre en los nevados y de verdad me sentí en pánico. Y fue chistoso porque yo le decía a mi amigo, me estoy en pánico. Y él me decía, pero no, aquí la gente es bien chévere. La gente es bien, ¿cómo le dicen allá? Eh, es muy amable, muy, bueno, para que se entienda mejor. Chévere es una palabra que usamos mucho aquí. Y yo le decía, no, 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 no me da pánico la gente, me da pánico la nieve. Entonces me parece súper interesante porque ese es un tema de conocerse todo el tiempo, de hacerlo constante. Y hay cosas que, claro, para alguien que es muy experimentado, dice, ay, no, pero si ir a la montaña es bien fácil. Sí, pero cuando todas las personas empezamos en algo, siempre pensamos que está muy grande, así que es importante como ir rompiendo esos paradigmas. Y el tercero, asume las riendas de su vida y crea su propia historia. Yo sí creo que esto hace un papá extremadamente fuerte. Asume las riendas de tu vida y deja ya de comprarte las ideas del inconsciente colectivo. Deja de comprarte las ideas de la sociedad. Deja de comprarte las ideas que ya no son funcionales, porque fueron funcionales en algún momento. Cuando era la era industrial donde todo el mundo tenía que hacer caso, bueno, era funcional en ese momento, pero ya no vivimos esa era, ya pasó hace mucho tiempo. Tenemos mucha información a la mano, estamos viviendo una era totalmente distinta en todos los sentidos, en el que los cambios son nuevos cada vez. Entonces, asume las riendas de tu vida. Empieza a decir realmente, sí, yo quiero algo distinto para mí y para mi familia. Porque todo lo que tú hagas va a influenciar en tu familia y va a influenciar en tu entorno. ¿Ok? Y empieza a crear tu propia historia. Ya basta del yo soy así, basta del así me criaron. Empieza a asumir las riendas y decir, ok, así me criaron, pero no siempre tiene que ser así. Yo puedo hacer algo distinto. ¿Cómo hago que como familia hagamos algo colaborativo para que nuestros sueños y nuestras metas se cumplan? Ese es a donde debemos apuntar. Hay que realmente mirar que hay que generar más colaboración. Eso nos falta, nos cuesta mucho aprender a alzar la mano y pedir ayuda. Eso es mucho de la energía masculina, el tema de la independencia, la competencia. Pero no quiere decir que tenga que ser así en todo. Es bueno tener independencia cuando vas a presentar un proyecto, cuando vas a hacer ciertas cosas, pero no todo el tiempo. Cuando tengo un problema, tengo que aprender a hacer la mano. Súper importante. Aprender a buscar el equilibrio entre cuándo puedo resolver las cosas solo y cuándo debo aprender a alzar la mano. Es durísimo aprender a alzar la mano. Y se los digo yo que como crecí desde los 2 años que mi papá se fue de casa, yo aprendí a andar sola. Yo me iba sola a las casas de mis compañeros, cogía bus, eh, y, y eso hizo que yo aprendiera a ser muy independiente. El tema es que cuando yo estuve pasando este proceso de violencia, yo no pude pedir ayuda porque yo quería resolver las cosas a mi forma. Venía resolviendo desde los 12 años las cosas sola. Estamos hablando que a los 33 seguía haciendo lo mismo. Y eso no funciona. Hay que aprender a marcar el equilibrio de cuando sí es importante pedir ayuda y cuando realmente, bueno, lo puedo resolver a solas. Aprende a crear un equilibrio en este espacio. Así que papá también necesita apoyo. Como ser humano, es importante entender que no nos enseñaron a ser papás. Yo creo que en medio de todo, a pesar que no tengo hijos propios, yo tengo hijos de la vida. De hecho, tengo 2 hijas que me consideran, tienen sus propias mamás, pero también me consideran como su mamá. Y en medio de todo siempre tenemos tendencia a tener estos roles aunque no tengamos hijos. Entonces, es importante entender que también necesitamos apoyo. Si vamos a un lugar, por ejemplo, cuando estabas en la universidad, cuando estabas aprendiendo, estaba alguien adelante enseñándote. Eso también es apoyarse. Entonces, hay que recordar todas esas veces en las que hemos estado apoyados por otras personas. No vivimos solos, es una mentira. Es una mentira de la sociedad, de hecho, de que solos podemos. No, no puedes solo, porque tú tienes tus propias habilidades y si tú, por ejemplo, no sabes cultivar la tierra, no vas a poder cosechar tus propios alimentos. Entonces, es importante que haya una persona que lo haga por ti y tú puedas ir a comprar.
Entonces, siempre estamos rodeados de gente, todo el tiempo necesitamos apoyo en diferentes áreas, según lo que queramos lograr. Así que es importante también aprender a alzar la mano y bueno, incluso valorar las veces que nos han apoyado y no decir, ah, no, no, es que yo puedo hacer, porque así no funciona. Entonces hay que dejarse apoyar, hay que dejarse ayudar. Muchas veces la gente se echa a morir es porque no sabe pedir apoyo. Y es nada más aprender que el amor es eso. El amor también es dejarse mimar. Es yo me merezco que alguien más esté para mí. No solamente voy a estar todo el tiempo yo. Incluso eso es una ley universal. Dar y recibir son flujos de la misma energía. Entonces, pero si yo solamente estoy como papá dando y dando y dando y dando y dando y dando, yo siempre estoy y jamás recibo, me agoto. Pero es tan importante dar y recibir son flujos de la misma energía. Para que no, incluso hasta para no cansarme. Hay que entender que yo también merezco recibir. No solamente soy fuente de dar. Y eso es ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. ¿Qué pasa con las personas que solamente damos y damos y damos y damos y damos? En algún momento nos quebramos. Y las enfermedades se dan precisamente porque no aprendemos a escuchar lo que el alma nos dice. El corazón ya sabe. ¿Ya? No es que los hombres no son tan intuitivos, eso es otro mito. Todos tenemos intuición, todos. ¿Ya? Hay que aprender a escucharla, nada más. Que las mujeres, por ser más emocionales, lo tengamos un poco más desarrollado, no quiere decir que no se pueda desarrollar. Incluso hasta las mujeres que lo tenemos más desarrollado, a veces no lo escuchamos. Entonces, aprende a escuchar tu intuición, aprende a valorar todo el apoyo que has venido teniendo y también aprende a alzar la mano cuando la necesites. Y bueno, quiero agradecerte por estar este tiempo aquí conmigo y puse un barquito ahí porque es mi invitación a que hagas tu propio barco, marques tu propio camino y te enfrentes a tu propia aventura allá afuera, que si ya no has vivido muchas cosas que te gustaría vivir, que lo hagas de aquí en adelante. Eso va a ser un papá verdaderamente fuerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué interesante el tema. Pero quisiéramos saber también qué opinan las personas que nos acompañaron. Si quieren hablarnos a través del micrófono o también en el chat, ¿qué les ha parecido el tema de esta mañana? También nos gustaría saber desde dónde se han conectado, desde qué departamentos o incluso de qué países. Vimos que nos estuvo acompañando el doctor Carlos de México. Cuéntenos acá en el chat qué les ha parecido este tema. También preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias, críticas, todo. El buzón está abierto. Quejas. Así es. Excelente, gracias. Nos saludan desde Ecuador. Un saludo fuerte desde acá, desde Guatemala, para Daniel Castillo. También teníamos acá un mensaje de Dani Elías Pinzón, quien nos saluda desde Guatemala. Excelente. Acá tenemos mensaje del doctor Carlos, dice saludos a todo Ecuador. Excelente participación. Muchas gracias. Me alegra mucho que les haya gustado. Pues sí me gustaría que comenten, que digan alguna cosita por ahí. Ya está bien que hemos aprendido que los hombres hablan poquito, pero en este espacio pueden expresarse libremente. Sí, acá tenemos otro mensaje en el chat. Muchas gracias por esta motivación para los padres de familia de Nerita Cam. Qué gusto que nos haya acompañado esta mañana. Tenemos aquí a Zulmi. Buen día a todos. Les saludo desde el municipio de Ixcán, de la cooperativa Siacri RL. Bendiciones, excelente tema. Un saludo fuerte también para ustedes, Zulmi, para todo el equipo. Buen día. Buen día, Clint Miguel, adelante. Agradecer primero que nada a CAES por este bonito evento, también la invitación a participar en él. Creo que todos los hombres, como dijo la ponente, somos de pocas palabras. Regularmente nos guardamos todo para nosotros mismos, pero pues sí es tiempo de que también nosotros nos expresemos, ¿verdad? Porque al final de cuentas expresarse es una buena forma de ir liberando emociones, de ir encontrando también opiniones, otros puntos de vista que de alguna manera siempre son de mucho valor para nosotros. Eh, eh, entonces, en ese sentido, el agradecimiento por este espacio, por esta capacitación
Y pues felicitaciones a CAES y a la ponente por este buen tema para esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos acá más mensajes en el chat. Vamos a ver. Acá estamos. Eduardo Ramos, saludos desde Cabricán, Quetzaltenango. Excelente presentación. Muchas gracias. Abraham Pablo, excelente desde Quetzaltenango, Guatemala, de Cooperativa Copajeval Totonicapán. Un fuerte saludo para las personas de Totonicapán también. Maximiliano Saquic, saludos. Buen día, excelente motivación. Saludos también desde Totonicapán. Vamos a ver. Interesante, acá nos comenta Nerita Cam, los hombres también lloramos en silencio. Es que Marcelo, esa es la parte importante y a lo que les quiero invitar. O sea, por qué en silencio? ¿Por qué a solas? A eso me voy. Ya, o sea, precisamente porque como afuera dicen, no, que no llora, entonces solamente te das el permiso de llorar en silencio. Es más bien encontrar con quien sí puedes apoyarte. Más bien, muchísimas gracias por el comentario. gracias, sí. Marcelo Colaj, buen día, gracias por este evento, gracias por la invitación. Saludos desde San Andrés, Cabajá, de Quiché, de Cooperativa Ciacos. Saludos a todos los cooperativistas. También un saludo fuerte para ustedes desde acá de Quetzaltenango. Pero nos alegra mucho saber que les ha interesado este tema y sobre todo que se hayan tomado este espacio para ustedes y, ¿por qué no?, para celebrar este mes del Padre. Antes de que nos despidamos, quisiera dejarles acá un enlace en el chat, que sean todos tan amables de poder responder a unas preguntas que les ha parecido este tema. Tendrán un espacio libre donde nos pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias. Tenemos una manita levantada. Adelante, Dani Elías Pinzón, por favor, puede encender el micrófono. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Meramente acá es, ¿verdad? Porque nos permite pues haber escuchado en esta mañana a Michelle, ¿verdad? Con este interesante tema. Me gusta mucho su forma de, de trasladar, ¿verdad? La información, es muy motivada. Entonces, un saludo de acá desde Cooperativa Copach de Guatemala, ¿verdad? Y pues interesante el tema, ¿verdad? Muchas veces, como se dice, como que los padres pues nos quedamos callados solo, a veces a la expectativa, ¿verdad? Pero creo que son varios temas muy importantes, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a mejorar nuestra relación como padres y como tal vez muchas veces como esposos también, ¿verdad? Y también las relaciones que se manejan también ya laboralmente, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y un saludo para todos. Gracias. Gracias. Doctor Carlos también creo que quiere comentarnos algo. Adelante, por favor. Muchas gracias, licenciada Vivi. Muchísimas gracias también a la ponente. Saludos a Ecuador, Carlos Méndez de aquí de México. Y pues la verdad es que muy contento de haber estado en esta charla. Muy bonitos los puntos que se tocaron, porque también a los hombres se nos olvidan. Ya sé que no hacemos dos cosas a la vez, no tenemos esa capacidad como las mujeres sí lo tienen, y que además ese quinto sentido tampoco lo tenemos como lo tienen desarrollado ustedes, pero tenemos la otra parte, ¿verdad? Que siempre a veces se muestra dura, pero en realidad somos como una tortuga. Quitándonos el caparazón, yo creo que todos tenemos sentimientos y que también los hombres es responsabilidad de nosotros saber que tenemos esos sentimientos, saber que podemos también expresar, pero también de dejarnos consentir, porque a veces hay muchas personas que no se dejan. Yo sí me dejo, la verdad, consentir. Pero sí, a veces también es bueno recordar qué bueno que se vieron y bajo esta dinámica, ¿no? Como que mito y realidad, porque a veces de repente andamos creyendo que somos los Avengers y que tenemos superpoderes y que no nos puede pasar nada, pero en realidad también tenemos momentos difíciles, como lo tienen también las mujeres, también sufrimos de manera hormonal a veces, tenemos que cuidar también la parte de la salud. Y pues bueno, qué bueno que nos demos este espacio, que CAES nos regale este tipo de espacios, y desde luego también a la ponente que haya preparado este material, porque de repente se nos olvida, y qué bueno es estarlo recordando. Y pues bueno, aquí estamos saludándolos desde México, muy agradecidos con la ponencia, querida maestra, saludos hasta Ecuador. Te sigo en cada de las participaciones que has tenido en CAES. No hemos tenido oportunidad de coincidir, espero pronto coincidir. Y pues bueno, muchísimas gracias por la suma.
muy, muy bueno. Vivi, qué bueno que lo organizaste, como siempre, una excelente participación. Así es que saludos hasta Ecuador y saludos a Guatemala. Muchas gracias. No, muchas Gracias. gracias. Gracias por el comentario muy bonito y por supuesto, CAES, así como les brinda capacitaciones para que nos preparemos en la parte intelectual, ¿por qué no también en la parte emocional? Siempre está bien que pongamos a nosotros en primer lugar. Entonces, acá tuvimos a la experta en el tema, y acá ya todas las felicitaciones para ella. Teníamos acá otro comentario de José Chu. Buen día, gracias por la invitación. Nos saluda desde Sololá. Un fuerte abrazo a todas las personas de Sololá. Y les había dejado acá en el chat el enlace para que se tomaran ese momento de responder a esta evaluación. Es algo breve, pero siempre nos gusta saber qué les parece cada uno de los eventos que organizamos. También le prestamos atención a los comentarios que nos dejan, donde nos han aportado valiosas sugerencias. Comentarios también nos han dejado saber qué temas de capacitación les gustaría que les pudiéramos ofrecer en una próxima oportunidad. Entonces, agradezco si se tomaron ese momento para responder a la evaluación. Sí, voy a aprovechar lo que dijo Sí. Carlitos. Me perdonas, te voy a tratar con cariño ya que sí te dejas mi mano. que sí, que los hombres tienen cosas que nos complementan. Esa parte es súper importante. Porque así como nosotros somos muy emocionales, a veces somos muy y los hombres lo que hacen es aterrizarnos. Y eso es lo lindo. Entender que realmente hacemos un equipo. Esa parte es hermosa, por eso es tan importante. Yo sí le decía a Neri, es súper importante y yo necesito que también haya espacio para hombres. Porque ahorita con todo este apogeo de que sí, de que el feminismo, que yo digo que está mal llevado, pero ya de que les dan espacio a las mujeres, también es importante los hombres. También es muy importante que el tema de ser consciente es simplemente para dejar mejores generaciones y generar una sociedad más equilibrada. Así que muchísimas gracias también por tu comentario, Carlos. Gracias, Michelle. Un beso. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más, Michelle, que quisiera compartir con nuestros participantes? Bueno, encantada de verdad de estar con ustedes. Sí me gustaría que vayan poniendo ahí también qué otra cosita quisieran aprender, porque en estos espacios, créanme, es un ida y vuelta. No es un tema de que yo les voy a compartir. Para mí es descubrir cosas nuevas. Justamente cuando hacía la reflexión de la historia con mi papi, digo, en serio ha sido tan lindo este proceso con él. Y a mí también me permite reflexionar, ver y aprender nuevas cosas. Hay muchos mitos que yo sí sabía y otros que digo, qué interesante, pero sí es verdad, que no nos damos cuenta. Y es importante ir como aprendiendo en conjunto. No es un tema de que yo vengo aquí a enseñarles, no, yo aprendo con ustedes y es lo bonito y así que sí me encantaría que si tengo la oportunidad de volverles a estar con ustedes, de poderles servir, pues que me digan qué más quieren aprender y aprendemos juntos. Sí, así es. Y justo lo que usted comentaba, vamos a aprovechar a comentarles que, pues si quieren una capacitación con Michelle, la tendremos, pues primero Dios, en el mes de agosto acá con nosotros. Estamos todavía en planificación, pero ya en una cooperativa tuvieron el gusto de conocerla. Ella estuvo apoyando en el tema de servicio al cliente. Entonces, si es de interés de ustedes, hay una charla motivacional a su equipo, pues ¿por qué no aprovechar esta oportunidad? Pues saben, cuentan ahí con nuestros contactos, números telefónicos, nos pueden escribir, nos pueden llamar, que con mucho gusto les ampliamos la información y les platicamos incluso sobre el catálogo que ella maneja con una variedad de temas y por qué no también invertir en el equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces les hacemos ahí la invitación, que se pongan en contacto. ¿Y algo más, Michelle, antes de despedirnos? Sí, agradecerles muchísimo el tiempo que se han dado. Me encanta, justo le decía yo a Vivi, la diferencia también entre los hombres y las mujeres es que el hombre que se compromete está y las personas que estaban escritas toditas están. Entonces me encanta y Sí. yo de verdad agradecer y honrar porque hay aprendizaje que también tenemos que nosotros como mujeres aprender de los hombres y hay cosas que también, bueno, los hombres aprenden de nosotras. Y esta es una de las cosas que yo admiro mucho del hombre. El hombre dice que sí y se compromete. Y es muy comprometido con las cosas con las que dice sí. Así que de verdad agradecerles por su tiempo, por darme la oportunidad de poder estar aquí, dejando una vez más mi corazón en la cancha. No, Muchas gracias. muchísimas gracias también por ese tiempo que se tomó para acompañarnos. Y me gustaría que pudiéramos tener una foto de recuerdo. No sé qué opina el público, que pudieran encender ahí la cámara. Sí.
Sí, sería muy Sí, no bonito que sentimos. tuviéramos ahí un recuerdo muy especial de quienes nos acompañaron. En lo que nos acompañan con la cámara, quiero también aprovechar el espacio para hacerles una cordial invitación. La mayoría de ustedes nos siguen en redes sociales y quienes no, pues los invito a que nos sigan en Facebook, en Instagram nos encuentran como CAES, Consultores y Asesores Empresariales. Ahí compartimos nuestros eventos de capacitación. Ahorita estamos promocionando la Convención Cooperativa Internacional en Prevención de Delitos Financieros. Esta convención está llevándose a cabo con el patrocinio de la cooperativa COSAJO RL de Esquipulas Chiquimula. Así que les invitamos a que nos acompañen. Estaremos en el mes de julio, jueves 27, viernes 28 y nos estarán acompañando ponentes internacionales. Vendrán personas de Estados Unidos, de Colombia, de México, de Panamá, de Costa Rica. También esperamos contar con la participación de cooperativas de Honduras y El Salvador. Así que será una oportunidad única para que ustedes puedan no solo convivir con los ponentes que nos acompañarán, sino también compartir experiencias con otras cooperativas. Así que esperamos verlos en Esquipulas. A las personas que son de Occidente, pues ¿por qué no irnos a sentir un poco el calorcito del Oriente? Así que será una actividad muy interesante, una de las más grandes que tendremos en el año. Así que para más información nos pueden escribir. Invitamos a las demás personas a que se quieran unir con nosotros a la foto grupal. Así tenemos un bonito recuerdo. Muchas gracias. Qué gusto saludarles, verles por este medio. Ahí va manejando don Pablo. Un saludo, don Pablo. También don José, qué gusto saludarle. Él nos acompaña en nuestros eventos siempre. Fuerte abrazo para usted, para la familia. Bueno, vamos a la cuenta de 3, a quienes ya nos acompañaron con la cámara. La cuenta de 3, vamos a tomar la foto para que tengan la mejor pose. 1, 2 y 3. Listo. Y vamos a tomar una más, si aún quieren unir a nosotros. Y 1, 2 y 3. Listo. Excelente. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar siempre pendiente de nuestros eventos y será un gusto verlos en una próxima actividad. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo y que pasen un buen día. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo. Saludos a la licenciada. Gracias. Saludos, don Pablo. Muchas gracias, saludos a todos. Saludos, doctor Carlos.